Estamos de regreso en Altavoz Tendencias y como hemos mencionado al inicio del programa, diversos videos han confirmado que el suboficial Luis Magallanes, quien se encuentra en detención preventiva, preliminar, mejor dicho, disparó al piso cuando una turba de delincuentes, de vándalos, le estaban arrojando piedras, lo iban a linchar. Y tenemos aquí en cabina al vicealmirante en retiro, Luis Calisto Gianpietri. Luis no. Francisco Calisto Gianpietri. Bueno, o Pancho Calisto, ¿no? Pancho, ¿cómo ves la situación de Luis Magallanes? Bueno, yo creo que en ese evento han habido algunos desafines, por decirlo menos, ¿no? Yo creo que no se debió salir de improntus, primero con un nombre claro, identificando a este señor si es que no había de por medio culminado. Porque nos confundió a todos, ¿no? Claro, hubo una confusión grande, ¿no? Y exposición también, no solamente a él, sino a su familia, ¿no? Sí, claro. Sobre un evento que todavía no está claro, está en plena investigación. Es un hecho fáctico de que el señor llegó a un hospital ensangrentado con la cabeza rota, ¿no? Casi, además, manifiesta que perdió el conocimiento, etcétera, que fue perseguido, que la gente lo quería de una u otra manera linchar, porque después también se ven otros videos en donde chicos exactamente decían esto, ¿no? Lo perseguíamos, casi lo agarro, etcétera. ¿Qué hubiese pasado? En el mismo testimonio del semanario Gilligan, ustedes decían que encontramos y lo identificamos que era un terna, para ellos cualquier policía vestido de civil es terna, y ahí fue que lo comenzaron a perseguir. Claro, y ahí fue Fuente de Ovejuna, ¿no? Todos a una. Y hay imágenes sobre eso, ¿no? Entonces ahí ahora hay una discusión en que si fue defensa propia o porque estaba haciendo ¿Y usted qué cree? Bueno, yo creo que por lo menos la intención del señor no la ha tenido. No ha sido, no quería matarlo. No ha sido disparar al cuerpo, ¿no? Pero uno cuando usa un arma tiene que tener mucho cuidado porque primero que la bala no va a ir exactamente a donde tú quieres que vaya si es que estás en una situación como esta, que el chico estaba corriendo y ha disparado casi de costado, al piso. Si uno dispara al piso, eso va a rebotar a algún sitio. Tenía que disparar al cielo. Bueno, si disparas al aire también la bala tiene que caer en algún sitio. Entonces, en ese momento, ¿qué haces? Deja que te peguen, que te maten. No, pues, pero, a ver, para comenzar, tenemos que ver por qué estaba ese señor ahí. Claro. ¿No? Si lo envió su comando. Ese es un problema no lo muy envió importante. Su comando, estaba en un evento oficial, haciendo inteligencia o no. Si estaba haciendo inteligencia, tendría que haber todo un procedimiento. Claro, y además se habla de un acta, Pancho, sí, donde los policías se comprometieron a no utilizar sus armas de fuego. ¿Cómo mandas a un policía a hacer labores de inteligencia sin tu arma de fuego? Bueno, ¿qué pasa si te descubren? Hay varias cosas que tenemos que analizar acá, ¿no? Hay varias cosas. Entonces, no podemos salir de impronto y decir, fulano de tal así, oye, él es el autor de los disparos, y etcétera, etcétera. Mal Arriola, entonces. Mal Oscar Arriola, ¿no? Yo creo que se precipitó un poco el general Arriola, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y nos lleva a la confusión a todos. Eso. Nos lleva a la confusión a todos, a quien respetamos su punto de vista, sí, a quienes creemos coherente y válida lo que él iba a decir. Claro, lo que dijo. Llegó la confusión a todo el mundo, hasta hubieron algunas personas que pedían su destitución, otros que pedían la destitución del ministro, porque era un desasosiego, un desconcierto en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo de repente opinar así, tú también. Claro, yo me equivoqué, yo calificaba prácticamente, siguiendo a Arriola, calificando de asesino al suboficial Magallanes, sí, ¿no? pero nosotros no somos autoridad, pues. Nosotros podemos opinar. En base a lo que dicen ellos. En base a lo que escuchamos, en base a lo que decimos, pero sí ellos que son de una u otra manera la parte oficial, y que tienen acceso a todas las cámaras, todos los videos. Teóricamente han tenido toda la información. Salir a generar una declaración de esa naturaleza, hay que ser muy prudente, ¿no? Hay que ser muy prudente. Un jalón de orejas al comandante general, bueno, Oscar Arriola. Lamentablemente se ha generado todo un mare magnum alrededor de esto, ¿no? Claro, y pierde la confianza en el propio cuerpo, ¿eh? Bueno, es posible porque la gente al final no se siente muy apoyada por su comando cuando pasa ese tipo de cosas, ¿no? Puede haber sido un error también involuntario, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Pero al final, cuando somos nosotros los titulares del pliego, en este caso el titular de la policía o del Ministerio del Interior, tenemos que tener muy claro qué cosa es lo que decimos, ¿no? Muy claro. Simplemente tuvo que decir, se está investigando el asunto y punto. Claro. Porque ya salió hasta pedirle
perdón a los familiares de Bueno, este rapero, ¿no? es que al final nadie debe morir en el Perú, ¿no? Esto es lo que al final debemos de apuntar, que en una situación de esta naturaleza, en una marcha de esta naturaleza, primero no puede haber... ¿Pero es una marcha o es un ataque, ataque a la policía? Artero, ¿no? No puede haber un nivel de enfrentamiento de esta naturaleza, a llegar a escalar a tal grado que tengamos 88 policías internados en un hospital, ¿no? Y también varios civiles, como 12, bueno, ya casi un centenar de personas heridas. Claro, y solo 10 detenidos. Y un muerto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tenemos que sosegarnos un poquito, sobre todo en este tipo de declaraciones, y ver bien qué cosa es lo que no ha funcionado bien, ¿no? Tácticamente hay varias cosas que podrían mejorarse, ¿no? Pero en este caso yo he visto a la policía defenderse, aguantar, ¿no? Aguantar las piedras, las avellanas, los explosivos. Pero ¿hasta cuándo podemos hacer que la policía aguante y aguante y aguante? O sea, este no es un tema de que la policía tiene que aguantar y aguantar. La policía tiene que maniobrar en temas de índole táctico para poder contrarrestar lo que está sucediendo, ¿no? Con el nivel de fuerza y con el nivel de medios que se tienen que imprimir para que esta situación se desinfle y no esperar que escale a esos niveles, ¿no? Hemos visto a mujeres policías a quienes tiraron sus vehículos y sus motos, y una de ellas eran de tránsito, ¿no? Y una de ellas sacó el arma para repeler a los vándalos, ¿no? Si no, también la linchaban, ¿no? Sí, pues, pero a ver. Y no pasa nada. Era un grupo de chicos que, más allá de tirar la moto, iban a hacerle lo mismo que le hicieron a este suboficial, claro, ¿no? Lo iban a atacar y la señora sacó su arma de reglamento porque al final estaba amenazada en su integridad. Entonces, ¿qué hubiese pasado si esa señora metía un balazo ahí? Hubiese sido un problema complicado, porque hoy iban a seguir siendo... ¿Uso legítimo de la fuerza o no? Teóricamente, ¿no? Y la ley lo ampara. Pero el procedimiento debe ser claro y el procedimiento debe ser conocido por ambos lados, ¿ah? Por las personas que, entre comillas, participan de esta marcha y por las personas que la tienen que repeler. Entonces el procedimiento es este: 1, 2, 3, 4, 5. Si no llegamos acá, ya se usan las armas. Y eso tiene que estar de ambos lados socializado, de manera tal que uno sabe que se va a enfrentar, ¿no? Y también he escuchado de que la cantidad de policías y no habían tantos chicos, etcétera, porque han mandado tanta policía, desproporcionado. ¿Qué querían? Que manden menos. Entonces, lo que pasa es que aquí ese tipo de narrativas, cuentos, ¿no? Lo único que llevan es a hacer más complejo el problema. Porque si yo tengo una fuerza pongamos un número, ¿no? De 100 personas acá. Sí. Entonces, según ellos, debo tener 100 policías al otro lado. Claro, pero policías que no pueden utilizar sus armas de fuego y tienen que recibir las piedras, los explosivos, ¿no? Las avellanas, la bomba molotov, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que genera eso? ¿Qué cosa es lo que impulsa eso? El enfrentamiento entre las dos fuerzas, entre los dos grupos. Porque tú dices, bueno, tengo 100 allá, nosotros somos 100, nos enfrentamos. Pero si tú tienes una fuerza mucho mayor, tú lo vas a pensar antes de enfrentarte. Entonces, ahí hay temas de índole operativo que tendrían que ser un poquito mejor desarrollados, ¿no? De acuerdo, sí, y acabar con estas narrativas, ¿no? A mí me parece deleznable este acuerdo o esta acta que hayan firmado, no sé si la firmaron o no los policías, y comprometiéndose a no utilizar a no llevar ni utilizar sus armas de fuego. Y más allá de eso, cuestionar, porque hay algunos medios de comunicación que cuestionan la presencia de ternas en una marcha, la presencia de agentes de inteligencia en una marcha. Pero ¿por qué nosotros tenemos que cuestionar algo que hasta cierto punto es lógico? Porque teóricamente la gente de inteligencia que se pueda infiltrar en ese tipo de marchas no solamente es para desinflar la marcha, entre comillas, sino para recibir la información de toda la gente que está actuando en forma ilegal y después puedan ser procesadas, ¿no? Porque ahora, menos mal, que tenemos un sistema de cámaras que ha permitido a través de la Municipalidad de Lima, y esto tenemos que relevarlo. Paréntesis, que un grupo criminal, un grupo organizado que cortaron la fibra óptica, ¿no? La fibra. Ahí se ve la intencionalidad, porque el día anterior fueron a cortar la fibra óptica para poner en operativas las cámaras con las cuales podríamos controlar de una forma o registrar de una u otra forma todos los eventos que se estaban Eso ya habla de una organización criminal, ¿no? Eso ya habla de una organización, por supuesto. Entonces, la gente que ha amparado estas marchas ha amparado el accionar de gente que tenía la clara decisión de ir y atacar a la Policía Nacional y hacer daño y hacerlo ilegalmente, porque hasta las cámaras de seguridad las estaban cortando. Entonces, y nosotros vamos a seguir, ya sí, que se pare la policía y que le sigan tirando piedras, que corten la cámara, ya después la vamos a poner, le ponemos un tapete. Claro, no importa 80 heridos, no importa. No importa, porque no he visto a ni una sola organización de derechos humanos pronunciarse por esos 80 heridos.
Ni una. Ni una ceja se les ha movido. Pero han salido. Pero ¿y qué pasó? en tropel Como habíamos por el otro advertido lado, ¿no? en entrevistas anteriores, ¿qué pasó? La fiscalía inmediatamente abrió investigación contra los policías que utilizaron perdigones de goma, Sí, pero. pero no contra los delincuentes. Y una vez más, hacia un lado la máquina de escribir todo y hacia el otro lado la máquina de escribir no hay mucho peso que digamos. Pero hay que mantener a los fiscales, como tú has mencionado, con los policías, pero que si estén los ahí detrás de los escudos, ¿no? Si los fiscales que dicen que se han aplicado demasiada fuerza en este tema, ¿no? Y firman sus resoluciones acusando. Bueno, esos mismos fiscales, yo fui fiscal de la Nación, le digo, usted que han firmado esto, vengan, la siguiente marcha usted se pone a acostar a los policías. Pónganse ahí al frente detrás de los escudos para ver qué nivel de fuerza está imprimiendo desde el otro lado y a ver si van a tener la misma concepción. Bueno, sentado desde su escritorio con su aire acondicionado es muy fácil empapelear a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero hay que estar metido ahí en el terreno. La gente que nunca ha estado frente a una marcha y después termina acusando a la policía, ¿no? Y por el otro lado, los organizadores de la marcha, porque cuando, disculpa que traiga un ejemplo personal, pero cuando nosotros organizábamos con Reacción a Perú las marchas, teníamos equipo de gente que su trabajo era evitar que la gente se enfrente con la Policía Nacional e identificar a todos los infiltrados, desde la parte de la organización. Y fuimos citados a la Fiscalía de la Nación a declarar. Hasta el almirante Gianpietri fue citado, que dicho sea de paso no participó en la marcha, ¿no? Que tuvo que ir con silla de ruedas. Entonces, y ahora no vemos la misma diligencia en la Fiscalía de la Nación, y eso es preocupante. Preocupante. Al contrario, acá se incentivaba la violencia porque quieren muertos, ¿no? Bueno, o si no quieren que violen a las hijas de los policías, ¿no? De acuerdo. Una señora ahí también. Sí, hay que andar en ese grave hecho que hemos visto, pero vamos a un corte comercial Ok. y regresamos. Estamos en Altavoz Tendencias. Ya regresamos.